Bienvenidos a una nueva clase de ajedrez. Mi nombre es Luis Alerno y estamos en ajedrez Yin y Yang. En la clase de hoy veremos derivados del ajedrez. Justamente utilizaremos al ajedrez de manera transversal. ¿Qué significa? Usaremos las piezas y el tablero para jugar otro tipo de juegos, con otro tipo de reglas. En esta clase veremos justamente un juego donde utilizaremos el rey, la dama, la torre y veremos por qué el caballo. Porque el objetivo de este juego es que estas piezas puedan recorrer todo el tablero sin repetir ningún casillero. Por ejemplo, si ubicamos el rey aquí, tendría que recorrer todo el tablero sin repetir ningún casillero. Si bien yo lo estoy haciendo de una forma muy gráfica, pero el rey, como sabemos, mueve de a un solo paso, este movimiento tendría que hacer de a un solo casillero. Y si nosotros observamos, el rey lo podría hacer sin ningún tipo de problema. Ahora, esta misma posición la podríamos repetir también con la dama. Vemos que la dama tiene esta posibilidad, mueve todos los casilleros que ella quiera. Entonces, en este caso, podría mover de a uno y sin repetir, podría justamente moverse y lograr que sin repetir ningún casillero. En este caso también podríamos utilizar a la torre, que vemos que las flechas hacen su movimiento y la torre justamente utilizaría un pasito para cada uno de los casilleros sin repetir, sin ningún tipo de problema. Vemos que la torre y la dama y el rey son estas tres piezas que sería muy fácil esta consigna de recorrer todo el tablero sin repetir ningún casillero. La pieza que vamos a utilizar, que sería la más complicada y es donde nosotros nos vamos a enfocar en la clase de hoy, justamente sería el caballo, ya que su manera particular de mover en L hace que el caballo sea una de las piezas más complejas y difíciles de poder resolver este ejercicio. De hecho, tengo que nombrar justamente a una persona muy particular que gracias a ella se pudo resolver este problema, porque antes se tomaba como que no se podía, que el caballo no podía lograr semejante hazaña. Es decir, que gracias a el señor Leonhard Euler, un matemático del siglo XVIII, descubrió en el año 1753 aproximadamente que el caballo podía realizar este gran movimiento en el tablero. Es decir, que el caballo podía siempre recorrer todo el tablero sin repetir ningún casillero, pero este matemático lo pudo resolver y fue el primero en la historia. Estamos hablando justamente del año 1753 aproximadamente, por lo tanto no había tecnología alguna. Hoy por hoy, gracias a la computación y muchos artefactos tecnológicos, se dio a conocer que el caballo tiene 33 billones de posibilidades de recorrer el tablero sin repetir ningún casillero. Así que imagínense que él fue el primero en descubrir la primera oportunidad, valga la redundancia y la repetición de palabras. Justamente él fue el primero y gracias a la tecnología, años más tarde se pudo descubrir que hay 33 billones de posibilidades. Es increíble la cantidad de posibilidades que tiene el caballo de recorrer todo el tablero sin repetir ningún casillero. Y justamente me gustaría mostrarles cuál es la primera, la primera fórmula para descubrir cuál es la forma de recorrer, que el caballo recorre todo esto y la forma que el señor Euler encontró en esa época. Empieza con el caballo en E8, G7. Quiero decir justamente que esto lo tengo anotado porque realmente no me voy a acordar de los 63 casilleros a donde va a ir el caballo. Por lo tanto, la secuencia la tengo anotada.
no es hacer trampa, simplemente es ser práctico para que ustedes vean cómo él lo pudo realizar. F2, D1, B2, A4, C3, D5, B6, A8, C7, B5, A7, C8. Es increíble lo que él logró en esa época sin ninguna tecnología. C4, A3, B1, D2, F1, H2, G4, E3. Bien, F5 y continuamos. H6, G8, E7, C6, D8, B7, A5, B3, A1, C2, D4, F3, E1, G2, H4. Me río porque hasta yo mismo me trabo porque son tantas posibilidades. De acá puede salir a otro lado. Es increíble. Sigo admiradísimo de lo que él pudo lograr en esa época sin ninguna tecnología. La verdad es un genio. Falta muy poco, paciencia. G6, H8, F7. Vamos que llegamos. G5, H7, F8, E6, vamos, F4, G1, E2, C1, A2, vamos que falta poco, B4, D3, C5, y el camino es prácticamente terminar, y termina en E5. Fíjense que el camino que recorrió todo este caballo, recorrimos todo el tablero, algo magnífico para esa época, increíble, tan difícil de lograr, digamos, que hoy por hoy necesitaron de máquinas para poder resolverlo. No es la única manera, pero yo se las quería mostrar justamente al ser la primera manera que se logró de resolver este gran problema. Pero bueno, gracias a ellos surgieron otro tipo de juegos que total están muy interesados, están muy buenos, porque se hizo que, por ejemplo, se puedan detectar mensajes gracias a este código que el caballo podía realizar o que las piezas podían realizar. Y por ejemplo, les propongo descubrir palabras. Fíjense, en algo muy sencillo yo puse letras en el tablero y con el movimiento de la dama ustedes pueden descubrir cuál es la palabra que se puede encontrar en el tablero. Y veamos que si nosotros ubicamos el tablero, lo podemos ver y podemos realizar la siguiente secuencia. Por ejemplo, estar en A7, está la letra T, ¿sí? Y justamente se va a E7, de E7 se va a E4, y de E4 se va a C2, y de C2 se va a B1, de B1 se va a F1, y de F1 a H1. Y si ustedes observan justamente en el tablero, si bien no están las letras, pero quiero que observen justamente esto. Miren, parece un código que nosotros con las coordenadas y gracias al movimiento de las piezas podemos jugar y mandar mensajes o palabras para poder ver quién lo descubre primero, y es un juego alternativo muy divertido de poder ver. Digamos que este código, este juego, lo podemos admirar gracias a nuestro señor Euler en el año 1753. Increíble, la verdad. Maravillado con esto. Sorprendido. Espero que les haya gustado, que encuentren más juegos y
los estaremos publicando en el video. Nos vemos en la próxima clase. Chau chau, suscríbanse. No dejen de visitar mi blog Ajedrez Shin Shan. Nos vemos. Chau chau.